Mariano Bergero, periodista, analista de La Voz del Interior de TLI. El sábado, Mariano. ¿Cómo andás? Gracias por estar unos minutos con nosotros. Fernando, ¿cómo te va? Gusto de acompañarte. ¿Cómo estás vos? Gracias, el gusto es mío, gracias por tu tiempo. ¿Qué viste del discurso de Milei? ¿Qué te dejó? Y además del discurso de Milei, la reacción de los gobernadores. ¿Cambian de los dos lados? ¿Cambia Milei porque necesita sustento político, como le dijo la número 2 del fondo? ¿Cambian los gobernadores porque necesitan plata? ¿Cómo lo ves? Sí, un poco de cada uno, ¿no? Me parece que cada cual ha empezado a reubicarse o a reperfilarse en esta discusión, que la verdad que no llegaba a ningún destino positivo para ninguno de los dos espacios, ni para los gobernadores ni para el propio gobierno nacional. Me parece que Milei se autoconstruyó una salida política, porque él mismo se había encerrado. Este lunes, este arranque de semana es bastante, o era bastante distinto a el resto. ¿Por qué? Bueno, porque arrancó el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso y eso significa que ante la debilidad legislativa de Milei ya no hay margen para frenar a una eventual mayoría que se pueda llegar a construir entre los gobernadores que se aliaron precisamente por las críticas del presidente Javier Milei. Y eso evidentemente lo ponía en un lugar de debilidad muy importante. Mira, Fernando, era muy probable, por supuesto que ahora esto está en revisión y hay que ver cómo camina esto del pacto de 25 de mayo y demás, pero era muy probable que o esta semana o la semana próxima el DNU en el Senado se iba a caer. Eso iba a ser una muy mala noticia para el gobierno nacional. Y por ende iba a dejar todavía con muchas más dificultades y inquietudes todo lo que es el andamiaje de la única parte de las reformas que llevó adelante el presidente, que es el DNU. Incluso te digo, la parte central de ese DNU está judicializada, que es la parte de la reforma laboral. Así que considero que Milei frenó justo en el momento en el cual comenzaba a ver, no digo el abismo, porque por ahí es demasiado extremo, pero sí cuando veía que entraba en un terreno complejo y como bien marcaba recién, me parece que empezaron a tallar en la cabeza y en la estrategia del presidente las serias inquietudes de las cuales se llevó la número 2 del fondo, Gita Gopinath, la semana pasada cuando estuvo y le dijo, todo bien, bárbaro la macro, el ajuste es más fuerte y más salvaje del que nosotros nos hubiéramos animado a pedirle, pero el problema de la gobernabilidad y por ende la sustentabilidad política de esto está en riesgo, así que me parece que ahí está la clave, en una especie de desaceleración, por lo menos desde lo formal. En lo discursivo Milei dice que nunca retrocede, pero está claro que en este punto sí tuvo que ceñirse a la discusión política, una arena donde sabemos que le queda bastante incómoda al presidente. Mariano, hubo dos gobernadores a los que Milei los puso como adversarios, por lo menos circunstanciales. Uno, Nacho Torres, el gobernador de Chubut, que amenazó con cortar el gas y el petróleo. Y el otro, Martín Yarlora. ¿Cómo queda Yarlora después de lo del viernes y después de Milei haber elegido a Córdoba como sede del Pacto de Mayo, si es que finalmente eso ocurre? ¿Cómo lo ves a Yarlora? Bueno, a ver, un poco recapitulando lo que vos planteabas recién hace un ratito. Evidentemente, fueron unas semanas donde la opción de estar en el centro del ring fue bastante incómodo para el gobernador Yarlora, fundamentalmente porque hay una colisión entre los que lo votaron a él a mitad del año pasado y los que terminaron votándolo en masa a Javier Milei en noviembre pasado. Y eso siempre es un problema para los gobernantes porque, digamos, compartir electorado y quedar del lado de ser un enemigo, un adversario político de un hombre como el presidente, que todavía tiene una adhesión importante, al menos aquí en la provincia de Córdoba, siempre para un político es incómodo. Siempre es más fácil discutir con alguien con el cual frontalmente estás en contra. Por ejemplo, le pasó al cordobesismo o al peronismo cordobés durante la época de Cristina Fernández de Kirchner o de Alberto Fernández. Era una situación mucho más cómoda. Con Macri la relación fue, te diría, intermedia, de bastante apoyo los 2 primeros años. Luego, cuando Schiaretti vio que empezaba a naufragar el proyecto económico del expresidente Macri, se fue corriendo.
Y ahora lo que viene es un gran signo de interrogación, Turco, porque, a ver, una cosa es que el Pacto de Mayo termine con una especie de réplica del pacto o el acuerdo de la Moncloa a la española, o que termine siendo un verdadero fracaso. Entonces, distinta va a ser la percepción y qué roles, digamos, o qué rol va a llegar a tener Yarlora en ese eventual acuerdo, también va a determinar cuál va a ser la suerte y cómo va a quedar parado en el escenario. Dicen cerca de Yarlora que les parece bien el hecho de que los lleva a una centralidad que a ellos les interesa, porque evidentemente Yarlora tiene planes fuera de la provincia para el año 2027, aunque parezca ciencia ficción hablar de esto, pero me parece que hay que tener mucho cuidado respecto de cuál va a ser el resultado de ese pacto. Yo iría muy con pasos bien cortos. Primero hay que ver qué tipo de acuerdo se lleva adelante en el Congreso, qué tipo de entendimiento, qué van a pedir las provincias a cambio de apoyo en materia de alivio fiscal. Hay mucha plata, muchos fondos en juego y arcas provinciales que, claro, tú, vos lo sabes perfectamente igual que yo, están al límite. Diría que Córdoba, con superávit fiscal desde hace muchos años, le ha costado mucho el último mes para juntar el dinero para pagarle a los estatarios y a los jubilados, y en el resto de las provincias eso es todavía más preocupante. Así que queda todavía un largo trecho de negociación, de acuerdo. Una cosa es haber esbozado, como lo hizo el presidente, que lo celebro, porque me parece que el camino siempre es el diálogo, el consenso, incluso en el marco de las diferencias. Ahora llega el momento de la verdad, llega el momento de sentarse y puntear cuáles son esos puntos de la ley bases que le sirven a Milei y que también le pueden servir a cordobeses, santafesinos, chubutenses, y a cualquiera que habite la República Argentina. La última, Mariano, es ¿en qué anda el ex gobernador Juan Schiaretti? Bueno, qué interesante, porque muchos nos venimos preguntando ya desde hace un par de semanas por dónde anda Schiaretti, qué hace Schiaretti, en qué está. A ver, la semana pasada se instaló en una casona en Barrio General Paz, donde empezó a tener sus primeras reuniones políticas. Él se había llamado a un autosilencio obligatorio, respetando aquella vieja tradición del peronismo de Córdoba que quien gobierna conduce. Evitó, digamos, tener algún tipo de diferencias con Martín Yarlora y sobre todo con la exposición que tuvo Yarlora en esos momentos en los cuales Milei lo apuntó. Te diría que cerca de Schiaretti le hubiera gustado que la exposición no sea tan importante, porque Schiaretti siempre le ha temido a esto ir en contra de la voluntad de la mayoría de los cordobeses, y esta adhesión que todavía tiene Milei en Córdoba está en línea con eso. Pero es muy probable que en las próximas semanas, supuestamente por lo que me comentaron a mí, marzo iba a ser el mes donde iba a reaparecer de a poco, dando algún tipo de charla organizadas por alguna entidad que lo invite. Con esa excusa empezará probablemente a tener algún rol un poco más protagónico. Hay muchos cerca de él que obviamente quieren que el schiarettismo se mantenga con la mayor influencia posible dentro del peronismo de Córdoba, o del cordobesismo, como le gusta llamar al gobernador Martín Yarlora, y que ya lo están apuntando como cabeza de lista seguro para el 2025 en la boleta de diputado. Bueno, falta mucho todavía para eso, falta bastante. Es cierto, de aquí probablemente a un año ya van a estar algunos nombres en el arranque del 2025 dando vueltas, pero Schiaretti no ha dado ninguna señal sobre eso y tampoco la va a dar, aunque sé de buena fuente que hay muchos que quieren que sea precisamente Schiaretti quien encabece eso, sobre todo, Turco, porque el 2025 pinta, al menos en este escenario hoy, con un gobierno provincial bastante enfrentado con el gobierno nacional, muy difícil en materia electoral. Bueno, por supuesto que habrá que ver qué nivel de adhesión tiene en aquel momento la Libertad Avanza para saber si va a ser una fuerza competitiva en la provincia de Córdoba, como lo fue y como lo demostró en el 76% que logró Milei, o si, digamos, a Milei no le va bien las cosas, probablemente ahí el escenario sea diferente. Pero va a estar muy interesante y Schiaretti va a tener un rol activo en los próximos meses seguramente. Mariano, de nuevo, gracias por estar con nosotros un rato, gracias por tu tiempo y felicitaciones por tu laburo. Hasta cualquier momento.
Abrazo grande, Fernando, que anden muy bien. Chau, te sigo leyendo en La Voz. Es Mariano Bergero, periodista, analista de La Voz del Interior. Hasta acá llegamos.